sobre esta enfermedad para que es súper importante que todos conozcamos esta forma de afección del corazón, que es, desde mi punto de vista, la más latinoamericana de las afecciones del corazón, y donde los latinoamericanos tenemos una gran responsabilidad, y es darle al mundo respuestas, porque no solamente la tenemos acá, ya hay muchas personas infectadas en Europa, 80.000 personas, 300.000 personas en Estados Unidos, y ellos... De 1 a 3 millones en México. Es muy probable que sea así que primero arreglamos la casa, también está en Colombia. Cuando yo llegué, yo no tenía la menor idea de enfermedad de Chagas hace 15 años, ni siquiera me lo dijeron en la escuela de medicina. Y empecé a ver esta realidad y había que quitar el velo en Colombia, hay que hacerlo en México, y hay que dar respuestas porque es 100% erradicable, o por lo menos el 99% la forma vectorial. Sí, pero ya me dijiste cómo hay que erradicarlo, está difícil. Está difícil, pero se puede. Sabes que alguna vez me contaron una historia en Costa Rica, ellos dicen, nosotros no tenemos mucha enfermedad de Chagas. Yo nunca creo cuando me cuentan eso, pero me contaron una historia que podía ser. Dijeron, tuvimos un terremoto en los 70 y tumbó la mayoría de hábitats de la enfermedad de Chagas, y no se cambió estas casas con techo de paja o bajaré, que dicen acá. Se cambió porque fueran casas que soportaran el temblor, pero eliminó los triatominos porque eran prefabricadas. Esa es la teoría de ellos, y disminuyó la prevalencia. En donde se ha logrado el control o el cambio de estas casas, siempre desaparece la prevalencia. Bueno, la historia que me cuentas del doctor Masha, ¿sí? Sí, casas de fuego. De casas de fuego, en donde detectan que el Trypanosoma cruzi está en los techos de las casas de palma, en los campos, y que de ahí la deposición o el bicho cae al cuerpo, se infla, hace su deposición al picar e infecta. Y luego en la mañana, si se quedó ahí nomás, también te lo tocas, los ojos, contaminas, y ahí empieza. Y se dieron cuenta que quitando estas casas, pues podían a lo mejor erradicar grandes zonas de Trypanosoma. Sin embargo, esto no es posible todavía en muchos lugares de nuestros países. No es fácil, pero digamos que hay una solución. Fumigar ayuda, pero no erradica totalmente, hay reinfección. Es súper resistente y va a volver a... Exactamente, pero bueno, tenemos identificado el problema y no necesitas construir palacios para que no esté el Trypanosoma, pero mejorando las condiciones habitacionales, teniendo suelo, teniendo un techo que no permita que los triatominos o que el insecto que te infecta sean sus nidos, eso puede ayudar muchísimo. Y eso son cosas que se pueden cambiar y que además tendrían un impacto en la salud poblacional en muchos otros aspectos. Así que también eliminaría la enfermedad, pero otras cosas también. Entonces, detección temprana es tu labor. Ahora con el World Heart Federation, que crean un roadmap, una iniciativa en donde se han unido muchos expertos en Chagas para tratar de identificar, hacernos reconocer, enseñarnos sobre esta enfermedad, en donde ustedes, ¿qué van a hacer con esto? ¿Cómo lo van a abordar? Bueno, el roadmap básicamente tiene como fin, de la World Heart Federation y la Sociedad Interamericana de Cardiología, tiene como fin reconocer esos problemas. El de las casas, ya hablamos de uno, pero son cientos de problemas. La evaluación de Chagas en neonatos, la transmisión vertical de madre a hijo en mujeres infectadas, que puede ser cortado si se les da tratamiento antes, la cardiopatía, solucionar el riesgo de trombosis, de arritmias, que es muy frecuente en nuestros pacientes que, además de ser pobres, porque adquieren la enfermedad y es una enfermedad de la pobreza, tienen menos acceso a tratar estas enfermedades. Cómo cada pequeño aspecto puede ser solucionado, y se enfoca el roadmap más que en ciencia, en la identificación de los procesos y en identificar cuál es el problema y decir cuál es la probable solución. ¿Piensan hacer alguna campaña de detección masiva en ciertas poblaciones que se consideran endémicas para poder decir, ¿deberíamos de tratar a toda la población con bencidazol? O... Sí, eso es polémico, pero se está haciendo en Colombia.
parte del roadmap fue hablar con los tomadores de decisiones en cada país. Eso nos ayuda el roadmap y los convencimos de que esto se hacía, que se debe hacer, pero viene haciendo antes del roadmap, hay que ser justos con eso. Y se encuentra población y hay centros o organizaciones como DNDi, que son medicaciones para enfermedades olvidadas. Es una organización mundial que se encarga de buscar e identificar a estos pacientes y tratar de darles tratamientos cuando tiene indicación. Probablemente muy tardío cuando tienes una cardiopatía muy dilatada, pero temprano, sobre todo, cambia los perfiles de transmisión, las reinfecciones y algunas otras cosas que se pueden. En el estadio 2 y 3, el del estadio 2 todavía puedes quitar la enfermedad o frenar la enfermedad completamente. No tenemos completamente información, hay algunos que piensan que sí, pero la información no es tan sólida. Sin embargo, lo que sí sabemos es que erradica el parásito. Y creemos que podría el parásito tener que ver con otra inflamación de bajo grado, por ejemplo, para este tan alto riesgo de accidentes cerebrovasculares que no es tan explicado solo por la presencia de aneurisma apical o mayor presencia de fibrilación auricular, porque pasa también en pacientes con no tanta cardiopatía en estadios tempranos. Así que esto podría ser la puerta, estos pacientes podrían ser tratados, que colocamos en la mayoría de guías, debería ofrecerse, no necesariamente deben ser tratados, y no en los que ya tienen cardiopatía muy dilatada. O sea, las arritmias, la taquicardia ventricular, fibrilación auricular, taquicardia ventricular severas, de difícil manejo, clústeres de taquicardia ventricular, las manejan con ablación, responden a la ablación, a los antiarrítmicos. Sí, esa pregunta es muy importante porque es muy diferente a otros tipos de cardiopatía. Es generalmente muy fibrótica y las arritmias se originan en la base y la pared de la pared inferolateral e inferior. Y son transmurales normalmente las cicatrices, así que la ablación endocárdica no sirve, hay que hacer la doble aproximación, la ablación endocárdica y epicárdica. Algunos grupos tienen muy buena experiencia y buenos resultados, otros no tanto, así que es difícil. Lo que sí modifican es un poquito el sustrato, pero la mayoría de estos pacientes requieren cardiodefibriladores de alto costo, que no están tan disponibles en nuestros países. Y que disparan muchísimo porque son clústeres de taquicardia. Si se acaban un dispositivo... 60% de mis pacientes disparan el cardiodefibrilador. ¿Te digo cuántos los isquémicos? Menos del 10%. Son clústeres de taquicardia, pero muchos pacientes simplemente mueren de muerte súbita. Así que buscar, no sé, dispositivos más económicos, otras formas diferentes. Algunos piensan, y esto es polémico, la reutilización de dispositivos. Es muy polémico, pero si no tienes un dispositivo, ¿qué podemos hacer? Hay que buscar soluciones. Definitivo. Y luego, estadios súper avanzados, ¿cómo van? Proponen trasplante de corazón, tú tienes un centro de trasplante muy activo, han tratado más de 50 pacientes con Chagas con trasplante de corazón. ¿Cómo van esos pacientes? ¿Y cuánta economía tiene la población, el gobierno o su población para poder hacer trasplante en todos estos pacientes? Bueno, sí, es otra cosa complicada, es la que peor comportamiento tiene en mortalidad, así que muchos de estos pacientes son muy jóvenes, son mucho más jóvenes que los isquémicos, requieren estas opciones avanzadas. Nosotros venimos haciendo trasplantes. El sistema de gobierno o el sistema de salud de Colombia permite cobertura universal. Tenemos muchos problemas, pero esta cobertura universal da la posibilidad de que nosotros podamos trasplantar a casi cualquier persona en Colombia o inclusive poner dispositivos de asistencia. Es costoso para el sistema, pero es un recordatorio de que puedes evitar esto desde mucho antes, cada vez que te cuesta. No podemos excluir a estos pacientes de estas alternativas que sí podemos cubrir a los demás, y además a los de trasplante, a los pacientes con enfermedad de Chagas que se trasplantan, les va mucho mejor. Ya lo he oído, 50% de sobrevida a 10 años, 80%, 70 y tantos por ciento a 3 años, es un fantástico avance. Muchísimas gracias, buenas tardes, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Gracias por la invitación.